Bendiciones, ¿cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Siempre va a ser mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Seas bendecido y sobre todo bienvenido. Gracias por participar de esta enseñanza. Quiero contarte, los domingos yo predico en la iglesia La Reunión. Si estás en Guatemala, visítanos. Y aprovecho para grabar la misma enseñanza en este estudio, el cual tú estás ahorita conectado. No te apartes, porque el tema de hoy realmente es de aquellos temas apasionantes de la Escritura, por el cual podemos ser nosotros mejores hijos en todo sentido, o mejores creyentes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, mi Señor, que nos hables, que nos bendigas. Seas tú, Señor amado, quien habla al corazón. Te lo ruego, y desde ya bendice a todo oyente, Padre mío, y trata, Señor, con cualquier necesidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a entrar ahorita de lleno a la palabra, y creo yo que el anhelo de toda persona es agradar a alguien. Bueno, pero qué mejor o tener la seguridad que tú puedas estar agradando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, y cómo poder tener la certeza que Él, pues, tiene una sonrisa. Bueno, el tema de hoy de eso gira. Cómo poder nosotros tener esa certeza de decirle: Señor, te quiero agradar, agradándote, Señor. Si en lo natural, en nuestra estadía, ¿quiénes no se sienten complacidos de poder agradar, por ejemplo, si trabaja bajo una planilla, al jefe inmediato? Si está en su casa, a sus padres o a alguna persona en autoridad. Siempre es un placer en uno interno el poder decir qué hacer para poder ser aceptado como alguien que hace las cosas que sacan una sonrisa. Bueno, esto es lo que mi Padre, no es que lo demande, porque Él no lo impone, pero Él lo sugiere. Él sugiere varias veces que nuestra conducta, nuestro andar, pueden provocar un sentimiento hacia con Él, donde Él extienda su brazo poderoso, sus manos, extienda su amor, aunque Él no espera ser amado para amar. Él de todos modos ama a un pueblo. Pero, como algunas veces yo lo he dicho, aunque Dios no hace acepción de personas, sí se nota en la Escritura como que Él tuviera algunos favoritos, algunos preferidos. Como yo le digo a mi nieta: tú eres mi nieta consentida. Entonces, yo creo que aquellos al cuales Él considera esa manera son porque le sacan una sonrisa ocasional. ¿Tú quisieras sacarle una sonrisa al Dios? Pues acompáñame y veamos versos que lo indican o nos exhortan a hacerlo. Uno, pues, Pablo, cuando escribió a la carta a los romanos, él decía de alguna manera que debemos nosotros de presentarnos como una ofrenda, como un sacrificio. Así como cuando uno presenta su ofrenda en un altar, Señor, que sea elevada, que suba hacia ti como un olor fragante, que te saque una sonrisa, ¿verdad? Una ofrenda, eso provoca. También nosotros, cuando estemos delante de un altar,
dígase en un altar de oración, en un altar de una iglesia, en un altar de comunión o meditación, donde tú sabes que la presencia de Dios está ahí porque tú estás con un corazón deseoso y quieres hablar con Él. Dice que debemos de presentarnos ante Él de una forma que sea agradable. ¿Dónde lo dice? Bueno, dice así en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué utiliza la palabra vuestro culto racional? Porque está diciendo que no solo es una intención de decir en el espíritu yo me presento ante Dios bien, que Él conoce mi corazón. No, en mi pensamiento, o sea, en mi voluntad, o sea, como algo que sale de mi raciocinio. Yo me presento porque sé que esto es algo que a Él le agrada. Y yo puedo presentarme ante Él diciéndole: Señor, estoy aquí como una ofrenda. Entonces, para que esto pueda transformarse, porque del pensamiento llega al corazón y ahí a una acción, yo tengo que transformar mi forma de pensar. Y eso es lo que dice el verso 2. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o otras versiones dicen de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí podemos encontrar como que son estadios. Cuando yo le digo: Señor, yo me quiero presentar ante ti para conocer cuál es la voluntad tuya para mi vida, entonces Él te dice: perfecto, si tú estás delante de mí, vas a encontrar, es una buena voluntad, vas a encontrar mi buena voluntad. Pero si sigues haciendo cosas que a mí me agradan, vas a encontrar que esa voluntad se vuelve agradable porque permaneciste. Y si aún permaneces y le sigues sacando una sonrisa a Dios, puedes llegar a esa perfección donde Dios obra en ti como Él quiere, como Él anhela. Y de esta manera nuestro deseo debería ser: Señor, yo quiero caminar en esta tierra, yo quiero andar en esta tierra de una forma que te pueda agradar, ¿verdad? Hace varios años recuerdo que yo me levantaba, bueno, siempre me levanto temprano, francamente siempre me levanto. Yo disfruto más levantándome temprano para poder hacer alguna actividad. La mayoría de veces para leer mi palabra. Ahora estoy haciendo natación, entonces me levanto a las 5 de la mañana para poder prepararme y nadar de 6 a 7 todos los días. Pero generalmente cuando tenía esos momentos de meditación o de lectura, le decía: Señor, háblame. Yo quiero encontrar en ti, que tú me digas a mi vida qué es lo que me quieres. Y créame, que en esos, cuando no hay sonido alguno, no hay interrupciones, no hay, llamémosle, e inclusive uno se tiene que espabilar, se espabila uno para poder estar en esos momentos tratándose de conectar, como que si uno quisiera forzar una comunicación, pero llega un momento en que uno se acostumbra, porque llegaba un momento en que me levantaba, me espabilaba y entraba en comunión con Él. Y podía yo escuchar, incluso yo podía meditar en lo del día, escuchando muchas cosas de Dios, como que sintiendo yo, diciéndome: haz esto, haz lo otro. Y si yo hacía esto, yo podía estar seguro que si hacía lo que Él me pedía, era como decirle un sí a mi Padre Celestial y estarle sacando una sonrisa. Bueno, alguien que
lo hacía era Enoc. Recuerdo que cuando yo me levantaba de madrugada escuchaba a veces un programa acá a través de la Biblia. Y el autor de este programa, J. Vernon McGee, ¿verdad? Él una vez explicando acerca de la vida de Enoc, él decía, yo puedo imaginar que Enoc salía y se encontraba con Dios. Tenían esa meditación. Y venía un día, salía con Dios y se alejaban un poco. Otro día se alejaban un poco más. Otro día y se alejaban mucho más. Hasta que un día Dios le dijo, ya no regreses. ¿Y usted de dónde saca eso? Bueno, por este verso que leemos aquí. Por la fe, Enoc fue trasladado o traspuesto o arrebatado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea que, bueno, por cierto que Enoc es una figura o un personaje que nos da como esperanza a la iglesia que si él fue arrebatado, así como lo fue Elías también, la iglesia también lo va a hacer, porque así lo dice la Escritura, que un día va a ser arrebatada. Pero aquellos que han dado testimonio de haber agradado a Dios, tengan por seguro que Dios los va a, como que Él los va a tomar. Y yo quisiera que sea aquellos que Dios me hable continuamente y que Él pueda algún día ser parte de esa comitiva celestial, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo agradarle? Bueno, quiero decirle que el hombre fue creado para adorarle, para alabarle y por ende para poderle sacar una sonrisa a Dios. Nosotros fuimos diseñados para agradarle. La diferencia es que algunos pues no logran, ¿no? De repente ya se empiezan a desear otras cosas, a buscar otros anhelos, pues sus propósitos ya no son los de él, sino los personales. Pero la importancia aquí es que nosotros podamos encontrar ese diseño por el cual él nos alcanzó. Dice Pablo, cuando le escribió a Timoteo en una de sus cartas, él les decía, no hay como poder alcanzar al Señor agradándole, y le daba una faceta de 3 etapas. Él le decía en el capítulo 2 en su segunda carta, decía, pues el agricultor, que es como decirte la primera etapa del creyente, bueno, él sirve y él trabaja buscando una cosecha para él, ¿verdad? O sea, su sustento o una forma de decir, una recompensa de Dios. Pero para subsistir. Pero después dice, pero no te quedes ahí. Llega a esta otra etapa donde tú puedes ser un atleta. Y esta segunda etapa es aquel al atleta busca, se esfuerza, se disciplina por tratar de agradar al Señor, o al tratar de al que lo entrena, pero más que todo para obtener un premio. O sea, un premio para él, un reconocimiento. Por supuesto que Dios a todos nos va a reconocer. Él nos va a dar coronas para hacerlo. Pero la tercera faceta, él dice que nosotros en esta faceta somos soldados y fuimos llamados para agradarlo. Dice aquí, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En otras palabras, que aquel creyente que llega a un momento en que dispone a decir, Señor, quiero sacarte una sonrisa, bueno, comprométete conmigo. Entonces uno viene y dice, Señor, yo voy a disponer mi vida para poder diariamente dar un testimonio o ser un reflejo de que tú eres como si fuera un soldado, pues eres mi
mi general en jefe. Eres el guerrero que está por arriba de todos nosotros, como lo dice la Escritura. Entonces, de esta manera, aquel que decide evolucionar o llamémosle desarrollar esa relación con Él, tenga por seguro que puede encontrar ese camino que le permite llevar a esa relación con el Padre. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con Él. O sea, que aún aquel que logra tener esa comunión, esa llamémosle, ese vínculo con el Padre, y que él sabe que ya encontró pues propósitos agradables para con el Padre, aún todo lo que sea adverso no va a ser un estorbo para el creyente, porque aunque él viva en medio de un estorbo o en medio de una tribulación o en medio de una tormenta, él siempre va a estar arriba, como el águila, cuando lo hablamos, que el águila sobrevuela las alturas y él puede estar en medio de las tormentas, pero arriba de la tormenta. O sea, puede estar viendo el ojo del huracán, pero no siendo parte del huracán. Tú puedes estar en medio de una situación que puedas decirte, ahora sí ya no más, pero como estás tan vinculado y sabes que todos tus caminos están en las manos de Dios, aún lo que suceda externamente, lo único que vas a estar diciendo, esta prueba va a terminar. Señor, solo dame la fuerza, dame la fortaleza para poder pasarla con autoridad. Padre, dame a mí esa vestidura, ese poder tener esa protección, ese uniforme de guerra, ¿verdad? Esas armas espirituales para poder pasar cualquier adversidad, pues con la confianza que tú estás conmigo. Bueno, pues la pregunta hoy es, Señor, ¿qué caminos puedo encontrar en mi vida para agradarle? Seguro que han de haber varios caminos. Bueno, quiero decirles que el Señor muestra en la Escritura varias formas en que el cual nosotros podemos sacarle una sonrisa a Él. Y llegué a encontrar, como unas 15 formas de agradarle. Desde el presentarle una ofrenda, por ejemplo, eso le saca a Él una sonrisa, ¿verdad? Porque sube como olor fragante a Él. Aquel que vive en santidad le saca una sonrisa. Pero hoy me limité a hablarte acerca de varios conceptos acerca de nuestra conducta espiritual o nuestra vida espiritual para tener una vida en victoria en todo sentido y poder vencer inclusive los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo agradarle? Bueno, un verso que es muy conocido, muy importante, es la fe. Andar en fe. Bueno, dice que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca, mire, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Andar en fe es, Señor, dame la certeza. Bueno, la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo yo saber si ando en fe? Si yo soy un hombre de fe. Bueno, yo he predicado en algunos lugares donde cuando yo observo algunos desafíos de fe que ha tenido el que dirige esa congregación,
me atrevo a decirle al grupo que está ahí, ustedes tienen una ventaja, que tienen modelos de alguien que ha caminado sobre esa burbuja de fe. Yo tomé un desafío cuando decidí entregar mi vida y renunciar a todo para caminar en en este llamado para poder servir a muchos. Y yo, si yo lo he podido vivir, algunos me han dicho, ¿y por qué no regresas a trabajar? Claro que yo podría trabajar en lo secular. Claro que tal vez podría, si es en economía, podría pensar en un cambio de mi economía, pero no tendría yo efectividad en mi predicación sin que poder decirle a la gente que Dios es el que prospera, Dios es el que bendice. Y no te estoy diciendo que tengas que renunciar, no. Lo que estoy diciendo es que yo tomé esta decisión para demostrarle de que aquel que busca a Dios de todo corazón y trata de agradarlo, Dios se encarga de alguna manera de darte el sustento. Y yo me sorprendo porque Él no me da a mí el sustento que yo quisiera para todo el año y tener yo la tranquilidad en mi cuenta monetaria. No, Él me da ese sustento para poder yo salir adelante. Y con eso a mí me basta, porque es lo que yo te quiero decir, amado hermano, o tú que me escuchas. No temas porque tengas alguna necesidad o algún momento de escasez. Aquel que camina por fe es porque trata de sacarle a Dios una sonrisa diciéndole, Señor, yo sé que en ti he confiado, yo sé que en ti he vivido, sé que tú me vas a sostener. Y no me quiero yo afanar de súper espiritual. Y esto es otro de las características de poderle sacar una sonrisa a Dios. ¿Cómo sacarle una sonrisa? Aquel que no se ufana, aquel que se cree Fustán con picos, aquel que no se cree la mamá de Tarzán, el que cree que por sus fuerzas logró algo. No, es aquel que logra humillarse delante de Dios sabiendo que Él va a responder y tener un corazón humilde no solo para con el Padre, sino para con sus semejantes. David tuvo que aprender esto. David era un rey y aún como rey, y aunque él era enérgico y a veces pues dejaba de hacer algunas cosas correctas, pero aún así él siempre trató de mantener la soberbia abajo. Mire cómo dice el Salmo 51, 16 y 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. O sea, David sabía, si yo soy el rey, yo tengo la riqueza, yo le podría dar a él tantas cosas. No, Él no se agrada en que tus sacrificios o tus holocaustos, o sea, tu esfuerzo por tratar de complacerlo. No, sí hay que tener un esfuerzo, pero tu esperanza no es en lo que tú digas, hoy te voy a dar esto. No, porque David dice, los sacrificios de Dios son, mire, el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Es más, en otra porción dice, o más adelante, dice que al soberbio, al altivo, Dios mira de lejos. Padre mío, que no se nos suba, que no se nos, nuestros éxitos, nuestros logros, no nos hagan sentirnos confiados de que como ya pues obtuve el logro que quería, pues ni modo, ¿verdad? Ya tengo la aceptación de Dios. No, dice que uno tiene que andar, pues, mire aquel, dice incluso Pablo lo dice, mire aquel, tenga cuidado aquel que crea estar firme. Porque el que crea estar firme no vaya a ser que de repente caiga, o sea, que tenga el sopapo, ¡pum! Señor amado, haya en nosotros un corazón humilde, un corazón que, pues,
esté lejos de ser exaltado, que Dios me ensalce, sino yo prefiero ser exaltado por la mano de Dios en todo sentido, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ahorita que estaba platicando recordando lo de las águilas, dice que el águila llega a un momento en que, como que con el tiempo, tal vez él se da cuenta, pero llega un momento en que él nota que ya no puede elevarse a las alturas con la rapidez, con la fuerza que tenía antes. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se le engrosó el plumaje. Y eso es un peso adicional. Entonces el águila tiene que tomar la decisión de desprenderse de ese plumaje. Muchas veces yo le amo ese peso, podría ser el peso de sentirme seguro, de la soberbia, de sentirme que he buscado a Dios y yo estoy seguro que Él me va a bendecir. Es como, ya no busco a Dios para ponerme yo un delantal, sino le pongo un delantal a Dios para que Él me atienda. Y llega un momento que ese plumaje ya no permite que uno pueda elevarse, ¿verdad? Y hoy el Señor quiere decirte, despójate de todo aquel peso que no te permite acercarte a mí. Bueno, pero sigamos viendo. ¿Qué otra característica puede sacarle una sonrisa a Dios? Bueno, dice Hebreos 13:16, tal como lo dice así, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, aquí habla de tales sacrificios, o sea que prácticamente habla de varios. Y antes, en el verso 15, habla que hay un sacrificio que habla de que sale de nuestros labios, que es la alabanza. Toda palabra que sale de nuestra boca debiera de alabar al Señor. Y ese es un sacrificio que le agrada. Pero yo tomé ahorita el ejemplo es con con conducta, que es hacer el bien y la ayuda mutua. Aquí son dos conceptos diferentes, porque no es lo mismo que yo ande pues mandando donaciones, sino que sabiendo de que, o ayudando al pobre, o sea, haciendo el bien, ¿verdad? Sino que sabiendo que algunos necesitan mi ayuda específica. ¿Cómo poder explicar esto? No es lo mismo que tú digas, hay una campaña de ayudar a un pueblo necesitado porque tuvieron un percance y vienes tú y mandas ropa o mandas una donación en alimentos o pues ahí va en general, ¿verdad? Perfecto, hiciste el bien y eso está bien, Dios se agrada de eso. Pero hay ciertas ayudas que son personales. Aquello de que tú vienes y le dices, Señor, permite que yo pueda ayudar a alguien específicamente. Y el Señor te lo pone. De repente aparece en el trabajo, a través del familiar, que está atravesando alguna prueba, alguna situación, y tú te enteras. Ahí es de que tú llegas, tocas la puerta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Compañero de trabajo, o familiar, o amigo. Déjame estrechar mi mano, extender mi mano y estrecharte para decirte en qué te puedo ayudar. Eso le saca una sonrisa a Dios, ¿verdad? Porque el día de mañana esto va a ser mutuo, dice, ¿verdad? O sea, no es que uno haga para que te regrese, no, sino que lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces repasando de los versos que hacen el bien, que hoy traje es, tenía conducta en fe, el corazón contrito y humillado,
y haciendo el bien o ayudando al necesitado. Bueno, miremos otro. Hay otro que dice la meditación, ¿verdad? En el Salmo 104:34 dice de esta manera: sea agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. ¿Cómo te acercas tú ante Dios? ¿Como una liturgia? ¿Como una, llamémosle, es que hay que, yo me levanto a las 4:30 porque, o a las 5 de la mañana porque hay que hacerlo, y de repente te levantas a las 6:45 y ya no oré, y ya estás angustiado, no oré, ay, tal vez Dios me va a castigar? No, entonces, ¿cómo te acercas a Dios? Dice aquí la Escritura: sea agradable mi meditación. A Dios le agrada más que medites en Él que te pongas a imponer un rezo o una lista de peticiones. ¿Sabe que le conté que ahora estoy nadando y generalmente a las 6:45 ya estoy preparándonos para la piscina y nadamos generalmente con 1 hora con este amigo? Y yo he aprendido que cuando estoy nadando, en esa hora, aprendo a meditar en mi Señor, a meditar lo bueno que Él ha sido, a meditar en sus bondades, en lo que Él, en cómo poder ser yo mejor para con Él. Y de repente fluyen los pensamientos. E inclusive en esa meditación que tengo con Él, me vienen ahí temas. ¿Y por qué no predicas de esto? ¿Por qué no predicas de la otra? Y ahí cuando estoy terminando de dar, y eso le digo yo a mi amigo, que vamos, es que perdí la cuenta de cuántas vueltas llevo, pero estoy contento, porque me siento contento en mi meditación. Y generalmente en esa meditación sucede algo más. Y esto es lo que dice aquí el Salmo 119:108, que dice de esta manera: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Cómo así sacrificios voluntarios de mi boca? O sea, no es tanto una meditación, sino es una declaración que uno prácticamente decreta con su boca. Y esto es lo que se llama voto. Un sacrificio es decir, yo me voy a negar a algo, Señor, para contigo te quiero servir. Ya no quiero hacer esto que sé que es malo delante de ti. Quiero empezar a tener una nueva forma de conducta, de relacionarme para contigo, de meditar en ti. Ayúdame, Señor, y yo me comprometo, empiezo con mi boca. Por ejemplo, cuando en un matrimonio, cuando yo estoy en ese altar con estos muchachos que van a iniciar su boda matrimonial, yo les digo, miren, no es tan importante la fiesta como este momento que estar delante de un altar. Cuando están ahí ustedes presentándose ante Dios, y en un altar se llega a morir. Entonces ustedes llegan ahí a morir. Pero lo que sella, lo que sucede en ese altar es los sacrificios voluntarios que salen de la boca de cada uno. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer? Entonces ellos vienen y dicen, me comprometo a cuidarte, a bendecirte, a guardarte y a separarme de todo hombre, de toda mujer, de ser fiel a ti hasta que la muerte los separe. Esos son votos que se establecen en un altar. Bueno, eso agrada a Dios porque uno puede hacer un voto delante de Dios y tal vez tú dirás, pero yo he hecho votos, pero me ha costado cumplirlos. Bueno, solo vuelve a retomarlos. Si tú sabes que has hecho un voto que tal vez no lograste llevar a cabo, solo dile, Señor, te ruego, oh Señor, que sean agradables los sacrificios de mi boca y me enseñes tus juicios, que me hagas sentir ese sentimiento de temor del por qué
a veces no puedo cumplir y yo pues sentir tu amor para poderlos cumplir, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, pero viendo este verso realmente me hace reflexionar mucho de que cuando tú te acercas al Señor en oración, generalmente llegamos con un listado de peticiones. Señor, hazme, Señor, dame, Señor, bendíceme, puras ovejitas, dame, bébeme, cúbreme, de esta manera. Pero hoy el Padre quiere que nosotros presentemos a Él meditación y votos de decirle, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero bendecir, agradar con todo lo que yo emprenda. ¿Quiere hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo. Bueno, antes de esto vamos a seguir viendo otra forma de sacar una sonrisa al Padre. ¿Sabe cómo es? Honrando a los padres. Ya casi le voy a decir a los tatas. Honrando a los papás, ¿verdad? Bueno, esa es una recomendación, o bueno, más bien dicho, una instrucción de Pablo que da no solo en el libro de los Colosenses, sino también en el libro de Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre porque esto es bueno. Y es un principio que tiene un primer mandamiento con promesa, dice. Pero aquí con los Colosenses dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Por supuesto que es agradable. Usted dirá, pero en todo quiere decir que aun cuando yo estoy fuera de casa tengo que hacer. No. Mientras que uno está bajo esa sujeción en la casa de un padre, obviamente uno tiene que someterse a la autoridad paternal de esa casa. Si uno viene y sale de esa casa porque ya empieza uno a imponer otra autoridad sobre los demás, obviamente los hijos tuyos tú les tienes que enseñar a que sean obedientes en todo hacia ti como padre. Ahora, ¿qué relación tengo con mi padre que está a la par? O sea, ya no estoy en su casa, a ellos los tienes que honrar. Es una honra que significa respeto, bendecirlos. Incluso la honra puede ser hasta monetaria, ver que no les falte nada. De esa forma, de alguna manera, el consejo de ellos siempre va a estar en tu corazón si te enseñaron bien para obediencia. Y esto agrada al Padre, porque lo que tú recibiste en esta casa, lo vas a llevar a la casa que tú gobiernas ahora, a esa casa donde tú eres el que extiende ese manto de bendición. Pero la obediencia en ese momento se vuelve una honra y al mismo tiempo es un primer mandamiento con promesa y a Dios le agrada, pero le agrada enormemente cuando haya hijos honrando a los padres. Qué lindo, ¿verdad? Y pues hoy con estos 5 principios que hoy traje, claro que acuérdate que los vamos a ver en un ratito, repasarlos, esto nos obliga a continuamente examinarnos. Y aquel que se está examinando continuamente cómo poder sacarle una sonrisa a Dios, obviamente eso le saca una sonrisa al Padre. Mire cómo dice Efesios con relación a esto. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Entonces, prácticamente nos está diciendo, examina tu vida y encuentra aquellas cosas que te hacen falta, que careces, que dejaste de hacer, que ya no le sacan una sonrisa al Padre. Y si tú tienes duda de cómo hacerlo, pues preséntate ante Dios y Él dice que Él como luz nos dará a Él la luz para ver esas cosas. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, como Dios Todopoderoso,
vamos a repasar, como Dios Todopoderoso nos va a ayudar a poder tener todos estos principios. ¿Cuál es? El primero que vimos, andar en fe. 2, tener un corazón humilde. 3, hacer el bien. 4, meditando en Él y haciendo votos para Él. Y por último, honrando a los padres. Y hoy agarré pues estos 5 principios. Hay muchos más, como yo te decía, presentar una ofrenda, por ejemplo, adorándolo o en alabanza. Todo eso saca una sonrisa al Padre, pero nuestra conducta en estos nos ayudan a santificarnos también. Y todos estos, obviamente, a aquel que camina en ello recibe recompensas. Por supuesto, Dios, si algo le agrada a mi Padre es recompensar a aquel que le busca. Y dice, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice de esta manera. Porque a la persona que le agrada, o sea, al Señor, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Prácticamente con este verso vemos que la riqueza del injusto o del impío puede llegar al justo, dice una porción de la Escritura. Creo que es un proverbio, ¿verdad? Entonces, pero lo más lindo saber es que si nosotros buscamos, examinamos nuestra vida, tratando de agradar al Padre, tratando de ser un buen soldado de Él, viendo nuestros caminos agradables, Él los viene y nos ensancha y nos da sabiduría, conocimiento y gozo. Y ahí cuando yo leo después que al pecador le da la tarea de recoger y amontonar, es como quien dice que aquel que agrada a Dios, aún el Padre se encarga de darle lo que él necesita. Y esto pues lo vemos con el verso que sigue o el otro punto que traigo aquí, qué sucede si uno le agrada. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, de nuestro Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En otras palabras, Él te dice, todo lo que le pidas lo vas a recibir porque andas buscando, examinándote, Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? No es algo que, créeme, no es algo que te van a hacer agradarlo, no. Sí, al contrario, nuestra carne es carne. Nuestra carne va a querer agradar nuestros deseos carnales. Nuestra carne va a querer agradar nuestras pasiones. Es más, si te ponen ir a buscar a Dios o ir a ver un partido o un entretenimiento, pues tú ya sabes que ahí estás a tener un conflicto. ¿Pero por qué? Porque realmente no es fácil agradarlo. Pero aquel que se examina y anda diciéndole, Señor, yo quiero guardar tus mandatos, como dice esta palabra, para hacer cosas que te agraden. Tenga por seguro que todo lo que pida lo va a recibir. Bueno, con esto pues prácticamente espero haber llegado a tu corazón y poderte decir que lo más lindo en la vida es poder entender que el reino de Dios para nuestra vida, valga la redundancia, para lo que vivimos, es un intercambio de experiencias y donde el Padre viene y está derramando de su gracia para con nosotros. Dice así Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es pues cosas materiales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aleluya. Qué verso más
lindo porque Él dice, cuando dice que el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está sobre esta tierra, vénganos tu reino, es porque le estamos diciendo, Señor, que venga la justicia, venga la paz y venga el gozo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros caminos. Y si yo tengo la unción del Espíritu Santo, yo voy a ser justo, voy a vivir en paz, como dice, los enemigos nos van a ver en paz y voy a tener esa satisfacción de que le estoy sacando una sonrisa a mi Padre. Hermoso saber que tú fuiste diseñado para poder ser de bendición a Dios Todopoderoso. Tú eres esa persona que fue diseñado para poder agradarle. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser como ese soldado que se niega a todo para poder sacarte a ti una sonrisa porque tú me reclutaste. Es que eso quiere decir que voy a trabajar en la iglesia. No, es porque la unción de Él está sobre tu vida y que Él pueda gobernar en ti en todo lo que haces. En este momento yo quiero orar por todo aquel que me está escuchando. Y si tú estás atravesando alguna situación de conflicto, de preocupación, solo extiende tu mano. O incluso toca tu aparato, o toca tu televisor, o toca el lugar, el medio con que me estás escuchando. Y cree por el poder de Dios, por un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi amado hermano que me está escuchando. En el nombre de Jesús te ruego, otorga su milagro para su necesidad. Al que esté enfermo, sánalo, te lo pido en el nombre de Jesús. Al que esté preocupado, Señor, dale paz. Al que tiene escasez, dale una puerta para encontrar un ingreso mayor. Al que tiene problemas en casa, en sus relaciones, en su trabajo, Señor, que pueda encontrar, Padre, relaciones perfectas. Pero sobre todo en ti, que tú eres el que nos permite sacarte una sonrisa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú necesitas a Jesús, solo repite, Dios mío, hoy me pongo a cuentas. Repite conmigo, te necesito, Jesús. Entra a mi corazón, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. Dios te bendiga. Fue un honor poder estar ahí contigo y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Un abrazo.